El apocalipsis. La desaparición de toda una sociedad o su autodestrucción. El fin de una civilización. Nosotros, mientras seguimos con nuestra vida diaria, apenas pensamos en eso. Estamos convencidos de que algo así no podría pasarnos. Pero a otras civilizaciones les ocurrió. Apocalipsis de la antigüedad. Los Rapa Nui. El pueblo de la misteriosa Isla de Pascua. Una de las más remotas de nuestro planeta. Situada en el Océano Pacífico, en el extremo oriental de la Polinesia, a 2000 kilómetros de la Tierra habitada más próxima. Cuando los exploradores europeos llegaron, el día de Pascua de 1722, se encontraron con una sociedad en lo que parecía un paraíso tropical. Un verdadero jardín del Edén. Un grupo de casi 4000 personas. Mujeres y hombres que parecían vivir como iguales, sobreviviendo juntos en los confines del mundo conocido. Protegiendo a sus gentes se alzaban unas grandiosas estatuas, los Moais, enormes cabezas humanas que miran hacia el interior, a los Rapa Nui, vigilando sus vidas. Pero este pacífico paraíso, este cielo en la tierra, no podía durar para siempre. Y hacia finales del siglo XIX, los Rapa Nui prácticamente habían desaparecido. Más del 97% de su población se había extinguido o había abandonado la isla. ¿Qué les pasó a los Rapa Nui? ¿Qué causó este apocalipsis de la antigüedad en este paraíso terrenal? Apocalipsis de la antigüedad, los Rapa Nui. El Océano Pacífico, a miles de kilómetros del mundo conocido. Los imperios de Europa, España, Inglaterra y Holanda navegan por el mundo en busca de nuevos continentes. Los hombres que lideran estas misiones se encuentran entre los más grandes marinos de la época, con una excepción. Jacob Roggeveen era un explorador de lo más insólito. Un holandés formado como abogado, sin ninguna experiencia naval, pero que había sido criado por un padre obsesionado con los descubrimientos y que en particular murió sin cumplir su sueño, largamente acariciado, de descubrir la legendaria Terra Australis, una masa de tierra que se creía que existía en algún lugar del hemisferio sur. Al morir su padre, Jacob fue expulsado de su ciudad natal por apoyar puntos de vista religiosos demasiado liberales. Entonces piensa que ya no tiene nada que perder. Ya tenía 62 años, que para 1721 es una edad bastante avanzada. Así que Jacob decide ir a por todas. Y se las arregló para convencer a la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales para que le financiase un viaje en busca de la Terra Australis. Después de navegar con sus 3 barcos a través del Atlántico, rodear el Cabo de Hornos y dirigirse a la Polinesia, Roggeveen avistó una tierra desconocida en el Océano Pacífico. Después de 8 meses en el mar, se topa con esa increíble isla. Y como llegó allí el domingo de Pascua de 1722, la llamó Isla de Pascua. Al acercarse, Roggeveen se dio cuenta de que la isla estaba habitada. Aquella gente era el pueblo Rapa Nui, nombre original de la isla.
En el cuaderno de bitácora, Roggeveen describe vívidamente este primer encuentro entre los europeos y los Rapa Nui. Un encuentro que sale terriblemente mal. Al desembarcar en la isla con un grupo de hombres armados, ocurre una tragedia. Los nativos de Rapa Nui nunca habían visto a un europeo y desde luego nunca habían visto un arma y no tenían ni idea de su capacidad de destrucción. Se arremolinaron demasiado cerca de los visitantes, que se pusieron nerviosos, desencadenándose una refriega en cuestión de minutos. Trágicamente, 12 de los Rapa Nui murieron. Pero quizá lo más sorprendente fue la reacción de los isleños, que se disculparon. Sin que lo esperara nadie, rápidamente se apresuraron a ofrecer comida e incluso a sus propias mujeres a los holandeses, si así lo deseaban. Los Rapa Nui dieron a los holandeses batatas, plátanos y pollos. Era una tierra de generosa hospitalidad. Roggeveen describe la isla como extremadamente productiva. Cuando los holandeses llegaron, se encontraron con una isla que describieron como un paraíso terrenal. La isla estaba extensamente cultivada y había plantaciones de taro, batata y caña de azúcar. Roggeveen continúa retratando la sociedad Rapa Nui con fascinantes detalles, describiéndolos como un pueblo de gentes altas y saludables. Roggeveen se interesó muchísimo por el atuendo de los nativos. Llevaban prendas tejidas que habían sido teñidas. También llevaban adornos de conchas y plumas y tenían los lóbulos de las orejas estirados. Se pintaban la cara y le parecieron increíblemente extraños, hermosos y únicos. Pero cuando Roggeveen explora más a fondo, no está preparado para lo que va a encontrar. Alrededor de la isla, Roggeveen ve enormes estatuas de piedra. El nombre de los Rapa Nui para las estatuas es Moai. Hay cientos de estatuas alrededor de la isla, de espaldas al mar. Son enormes, poderosas y preciosas. Hay casi 1000 Moais en Rapa Nui, y muchos de ellos se encuentran en plataformas de piedra llamadas Ahu, alrededor de la costa de la isla. Roggeveen ofrece el único testimonio escrito de cómo se usan las estatuas. Es un ritual que nunca se vuelve a presenciar. Escribe: encienden fuego frente a ciertas figuras de piedra notablemente altas y después, en cuclillas y con la cabeza inclinada, juntan las palmas de las manos y las suben y bajan alternativamente. Roggeveen es el único extranjero que ha presenciado el misterioso ritual de los Rapa Nui. A la mañana siguiente zarpó para continuar su búsqueda de la Terra Australis. Pero en la siguiente ocasión en que los europeos llegan a la isla de Pascua se encuentran con un cambio dramático. $50 años después de la partida de Roggeveen, el explorador británico James Cook se embarcó en su segundo viaje de descubrimiento alrededor del mundo con la Armada Británica. El capitán James Cook es uno de los más famosos exploradores británicos del siglo XVIII. Navegó a lo largo de todo el Pacífico. En el año 1774, Cook desembarca en Rapa Nui, isla de la que ha oído hablar por el relato de Roggeveen. Basándose en sus descripciones, Cook espera encontrar la misma abundancia y hospitalidad. Decide fondear en este pequeño pedazo de tierra porque la tripulación no se encuentra bien. El propio Cook está enfermo, sufren de escorbuto y necesitan provisiones. Cook reconoce la isla por las descripciones de Roggeveen, pero también se da cuenta de que algo va muy mal.
que es muy diferente de lo que observó Roggeveen. Escribe que sin duda es la misma isla en la que desembarcó el almirante Roggeveen en abril de 1722, aunque la descripción que de ella hace no concuerda en absoluto con lo que es ahora. Consigue plátanos y batatas, pero eso es todo. Suficiente para curarlos, pero no obtiene el agua potable que necesita. El agua que les dan no les gusta, tiene un sabor desagradable. Está confundido y decepcionado y se pregunta qué ha pasado con aquel paraíso. Cuando llega Cook, los Moais han sido derribados. Preguntó a los nativos qué había pasado y ellos dan diferentes versiones. Pero una es que tal vez hubo una especie de guerra civil entre clanes rivales de la isla. O tal vez fue un terremoto. Mucho de lo que encuentran, francamente, los horroriza. Vieron a un hombre comiéndose una rata. Descubrieron tumbas poco profundas, con esqueletos parcialmente visibles. William Hodges, un artista de la expedición de Cook, representó aquella devastación. Los escasos árboles están vacíos de frutos. Los otrora hermosos verdes campos ahora están sembrados de piedras. Los nativos viven en la indigencia. Describen sus casas como chozas sórdidas y miserables. En contraste con el pueblo sano y vibrante que había visto Roggeveen, Cook se encuentra con una población diezmada. Cook descubre que el paraíso de la isla de Pascua ha sido reemplazado por una sociedad en decadencia. El capitán Cook abandona la isla el 17 de marzo de 1774. Pero la decadencia de los Rapa Nui no se detuvo ahí. De hecho, empeoró hasta el punto de acabar en el completo colapso de aquel mundo insular. Dejando una última pregunta. ¿Qué causó el apocalipsis de los Rapa Nui? Casi 2 siglos después de la visita de Cook a Rapa Nui, llegó el explorador noruego Thor Heyerdahl en 1955 y encontró un mundo muy distinto al que vio Cook. El pueblo Rapa Nui había desaparecido casi por completo. Su sociedad y sus moais se habían desplomado. En el momento de la visita de Heyerdahl, la isla ni siquiera pertenecía ya a sus gentes. Había sido tomada por Chile en 1888. Un momento en el que la población de Rapa Nui decreció hasta un mínimo apocalíptico de tan solo 111 personas. Heyerdahl fue allí para descubrir qué llevó a los Rapa Nui a un colapso y apocalipsis tales que a finales del siglo XIX solo quedaba con vida el 3% de la población Rapa Nui. Heyerdahl cree que la clave de la desaparición de los Rapa Nui debe estar oculta en los moais. Pero sostiene una teoría profundamente controvertida sobre los Rapa Nui y sus estatuas. Heyerdahl cree que solo una gran civilización podría haber construido esas obras maestras del arte que son las estatuas de la isla de Pascua. Tenían que haber llegado de algún lugar donde ya hubiera grandes civilizaciones. Entonces dirigió la mirada a Sudamérica y vio similitudes con la cultura inca. Y pensó, obviamente, estos serán los antepasados de las personas que después viajaron a Rapa Nui. Heyerdahl y su equipo se esforzaron en descubrir la historia de los moais.
Cuando Heyerdahl y su equipo por fin llegan a Rapa Nui, descubren una vasta cantera abierta llamada Rano Raraku, donde la toba, la roca de lava volcánica, se hallaba expuesta, y descubren montones de moais a medio hacer. La razón por la que esos moais están inacabados sigue siendo un misterio hoy. Pero el descubrimiento de la cantera mostró a Heyerdahl dónde se hacían los moais. Y eso plantea una pregunta. ¿Cómo trasladaban los Rapa Nui esas enormes rocas con un peso medio de 14 toneladas hasta sus emplazamientos en los límites de la isla? Recorrían distancias de a veces cientos de metros. Heyerdahl cree que se puede encontrar una pista crucial en una característica única de la isla de Rapa Nui: la ausencia de árboles. Heyerdahl vio que la mayoría de las islas polinesias están pobladas con palmeras, a veces de forma muy abundante, pero en Rapa Nui no hay palmeras. Eso era raro. ¿La deforestación fue natural o había pasado algo? Tal vez fuera una pista para explicar qué les pasó a sus habitantes. Para profundizar en esto, Heyerdahl utiliza una técnica diferente para desentrañar la historia de la isla. Excavó en los sedimentos del fondo de algunos de los lagos y analizó el polen a raíz de las diminutas partículas orgánicas de polen antiguo que habían quedado atrapadas en los sedimentos de aquellos lagos. Y descubrió que en realidad Rapa Nui originalmente era muy boscosa y albergaba una palmera en particular que ya no existe, que se ha extinguido. Aquella especie de palmera, ahora llamada palmera de Rapa Nui, parece haber desaparecido de la isla por completo. ¿Pero qué causó su desaparición? ¿Podría ayudar la respuesta a explicar el colapso de Rapa Nui? Heyerdahl había oído hablar de una leyenda de los Rapa Nui, según la cual los moais, supuestamente, habían ido caminando hasta sus emplazamientos. Heyerdahl creía que eso era imposible, así que intentó mover un moai de otra forma. Una forma que creía que podría demostrar a dónde habían ido a parar todas las palmeras. Para ello empleó árboles que habían crecido recientemente en la isla. Reunió a 180 personas que talaron un montón de árboles para crear enormes rodillos de troncos y arrastraron el moai sobre los troncos, demostrando que era posible. Pero requería mucho tiempo, enormes recursos y muchísima mano de obra. En Rapa Nui hay casi 1000 moais. Así que Thor Heyerdahl consideró que si se hubiera utilizado esa técnica de los rodillos de troncos para mover cada uno de aquellos moais hasta su posición, eso explicaría que no quedaran árboles en la isla. Todos fueron talados para mover los moais. Heyerdahl cree que este método usado para mover los moais es el responsable de la deforestación de la isla. Y con la desaparición de los árboles, habrían sobrevenido consecuencias amenazadoras para la vida. La desaparición de los árboles puede provocar la erosión del suelo. Y si éste se erosiona, los Rapa Nui habrían sido incapaces de sembrar y mantener sus cultivos de batata, taro y plátano. Heyerdahl vio en esto una bola de nieve, pues la construcción y traslado de los moais para la protección del pueblo conduciría a la erosión del terreno, y esto a la incapacidad de los Rapa Nui para alimentarse. Y esto no es todo lo que descubrieron. Cuando continuaron con las excavaciones, realizaron otro descubrimiento: puntas hechas de obsidiana, una de las rocas volcánicas más afiladas de la Tierra.
Es posible que las usaran como cuchillos para cortar, pero también como armas, como hojas de puñal o puntas de lanza. Heyerdahl cree haber encontrado evidencias de armas utilizadas en conflictos violentos en la isla. Para el explorador, esta idea encajaba con una leyenda Rapa Nui que escucharon visitantes anteriores. La leyenda de una guerra interna. Érase una vez dos tribus en la isla, los orejas largas, los Hanau Epe, y los orejas cortas, los Hanau Momoko. El tamaño de las orejas hacía referencia a la tradición Rapa Nui de alargar los lóbulos de las orejas, algo que Roggeveen había visto. La lucha entre los dos clanes acabó con la aniquilación de los orejas largas. Así que Heyerdahl piensa que tal vez esa fuera la razón por la que se produjo esa enorme diezma de la población. Heyerdahl cree que el conflicto interno había sido parte de la causa del colapso de los Rapa Nui. Después hizo un descubrimiento algo más impactante. En una cueva encontraron restos humanos. Y parecía que estos restos provenían de un festín caníbal. Heyerdahl observa las armas y los huesos y empieza a encajar las piezas. Piensa que tal vez el misterio detrás de los Moai y la desaparecida civilización Rapa Nui se deba a que quizá tuvieron una guerra y que tal vez cayeron en el canibalismo. Heyerdahl abandona la isla en 1956, convencido de haber desvelado el misterio de los Rapa Nui. De que tras haber usado todos los árboles de la isla, la vida se hizo insostenible y los Rapa Nui cayeron en el caos, la violencia y el canibalismo. Según Heyerdahl, este fue el apocalipsis de los Rapa Nui. Durante las siguientes 4 décadas, la teoría de Heyerdahl de que los Rapa Nui fueron el origen de su propia caída fue la idea más aceptada sobre la isla Rapa Nui. ¿Pero fue esa realmente la causa de su apocalipsis? En 1994, un equipo internacional de genetistas liderado por las universidades de Oxford y Cambridge dirigió su atención al origen de los Rapa Nui. ¿Quiénes eran realmente las gentes de aquella civilización perdida? Hicieron uso de técnicas pioneras para analizar el ADN de los huesos. Extrajeron el ADN de los esqueletos desenterrados por Heyerdahl y descubrieron una secuencia de ADN que es específica de los pueblos de la Polinesia. Y esta secuencia se encontraba en todas las muestras. Desde el prisma científico parece que no existe la menor posibilidad de que los Rapa Nui provinieran de América del Sur, como creía Heyerdahl. Los Rapa Nui son polinesios. Pero ¿cómo llegaron los polinesios a Rapa Nui? Rapa Nui es la isla habitada más remota de todo nuestro planeta. Está a 2.200 kilómetros de la isla habitada más cercana. Los polinesios son conocidos como los señores del mar y cruzan el Océano Pacífico en barcos especialmente diseñados. Navegan en catamaranes ligeros, embarcaciones de doble casco muy rápidas. Y no cuentan con las cartas y los instrumentos de los que dependen por completo los navegantes europeos.
Se guían solo por las estrellas y por sus observaciones de las corrientes marinas y los patrones de las olas. Con los conocimientos marítimos polinesios y el nuevo análisis de ADN, las hipótesis de Heyerdahl se ponen en duda. Y una nueva generación de científicos se pregunta qué les pasó realmente a los Rapa Nui. A principios del nuevo milenio, los doctores Terry Hunt y Carl Lippo, arqueólogos estadounidenses, llegaron a Rapa Nui. La historia que se ha contado sobre la isla, y que básicamente aceptamos, es que la deforestación fue devastadora para la población de la isla. Habían alcanzado su punto máximo y a continuación se había desplomado, experimentando lo que algunos autores han llamado suicidio ecológico. Decidieron excavar en Nanakena, la única playa de la rocosa costa de Rapa Nui. Las excavaciones revelaron cosas como fragmentos de anzuelos. Probablemente los hallazgos más importantes sean los restos de animales como aves, peces o mamíferos marinos. Pero entonces llegó la primera de muchas sorpresas. Cuando Hunt y Lippo excavan en la playa, encuentran miles de huesos de rata. Nos sorprendió ver la gran cantidad de huesos de rata que había, comparado con los restos de otros animales que encontramos allí. A medida que investigan, notan que los huesos sugieren que esas ratas sirvieron de comida. Al colonizar las islas del Pacífico, los polinesios llevaron consigo plantas y animales, así que a Rapa Nui llevaron ratas y gallinas. La realidad es que la rata siempre ha sido una fuente esencial de proteínas para los pueblos polinesios, incluso antes de que se asentaran en Rapa Nui. Las ratas se reproducirían exponencialmente, llegando a ser literalmente millones en unos pocos años. Las ratas proporcionarían a los Rapa Nui una fuente constante de nutrientes. Pero Hunt y Lippo hacen un descubrimiento sorprendente acerca de cuál era el alimento de las ratas. Aquí tengo frutos de palma, y las ratas los han roído. De hecho, se pueden ver las marcas de los dientes. El trabajo de Hunt y Lippo muestra que las recién llegadas ratas devoraban los frutos de la palma y las semillas de las que nacen las palmeras Rapa Nui. Esto habría tenido un efecto desastroso en el ciclo vital de las palmeras. El consumo de estas semillas habría impedido la reproducción de los árboles, porque las semillas quedaban totalmente destruidas. Así pues, esta es una evidencia contundente del impacto de las ratas en la vegetación de Rapa Nui. Las enormes palmeras de Rapa Nui eran particularmente vulnerables. Era una de las especies de palmeras más grandes del mundo. Eran palmeras de crecimiento lento y tardaban en reproducirse. Aquellas palmeras no lograron mantener su tasa de reemplazo con la depredación de las semillas. Las palmeras de la isla habían sido destruidas gradualmente por las ratas. Pero Hunt y Lippo hicieron un nuevo descubrimiento que pone en duda el argumento de la importancia de las palmeras en la vida de los Rapa Nui. El fuego. A lo largo de la isla, Hunt y Lippo encuentran evidencias de palmeras quemadas. Y creen que fueron quemadas deliberadamente
ya que en realidad se interponían en la forma de vida de los Rapa Nui. Las palmeras son básicamente tubos gigantes con una especie de espuma en el interior. No se pueden hacer canoas con sus troncos, ni son un buen material para la construcción de casas. No son valiosas como lo son los árboles de madera dura. Pero en cambio, las palmeras se queman para proporcionar nutrientes a una vegetación mucho más importante: los cultivos. Se cree que los Rapa Nui talaban las palmeras para así ampliar las tierras para sembrar taro, batatas y otros cultivos. Así que la deforestación de la isla y la extinción de las palmeras tiene su origen en la quema para sustituirlas por cosechas. Y las ratas, al acabar con las semillas, impedían su repoblación. Recientes análisis apuntan a que todas las palmeras desaparecieron de Rapa Nui hacia el año 1650. Hunt y Lippo creen que los moais no se trasladaron usando troncos de palmeras, como sugirió Heyerdahl. Pero entonces, ¿cómo los movieron? La leyenda Rapa Nui cuenta que los moais caminaron hasta sus emplazamientos. Heyerdahl pensaba que esto era imposible, pero Hunt y Lippo lo intentaron. Aquí tengo una pequeña réplica de un moai, y podemos ver algunos de sus detalles. Se habrían colocado sobre el ajo, así, en posición vertical, sobre una base plana. Pero la base no era plana, sino que de hecho la estatua tenía una inclinación hacia adelante, y el centro de gravedad está abajo, en la parte inferior del moai. Utilizando 3 cuerdas, una detrás y 2 a cada lado, la estatua podría avanzar hacia adelante balanceándose. Este movimiento de desplazamiento funciona muy bien. Pudimos mover una estatua de 4,5 toneladas con unas 18 personas, y con bastante facilidad. Este método no solo utiliza mucha menos mano de obra, sino que no se sirve de los árboles como sugería Heyerdahl. La creencia era que las palmeras se utilizaron para transportar las estatuas y que la situación entró en una espiral descendente a causa de la deforestación. Pero si querían usar las palmeras como rodillos, los moais pesarían demasiado y aplastarían los troncos, cuyo interior es esponjoso. El trabajo de Hunt y Lippo pone en tela de juicio no solo las teorías de Heyerdahl, sino también la opinión generalizada de que los Rapa Nui habían provocado su propia caída. Empezamos a darnos cuenta de que muchas cosas que se habían dicho sobre la isla no eran ciertas. Había contradicciones en las pruebas y las historias habían evolucionado con bastante independencia de las evidencias científicas. Comprendimos que había que reescribir toda la historia. Durante sus excavaciones en 1955, Heyerdahl afirmó haber descubierto armas que se usaron en la guerra. Pero Hunt y Lippo creen que aquellos hallazgos cuentan una historia diferente. Heyerdahl y otros arqueólogos han considerado que las herramientas de obsidiana tan corrientes en Rapa Nui se usaban como armas. Pero cuando estudiamos esos objetos, vimos que no tienen la forma que tendrían las armas. La mayoría no son puntiagudas, muestran un filo sencillo, como en los cuchillos y raspadores. Y encontramos más de estas herramientas en las zonas de cultivo que en las que no lo eran. Parecen herramientas agrícolas para pelar y cortar batatas. No parece que se usaran como armas. Si bien pueden haber existido conflictos en Rapa Nui, las evidencias sugieren que las herramientas halladas por Heyerdahl tenían más bien un uso agrícola, en lugar de bélico. Los hallazgos de Hunt y Lippo muestran una cultura Rapa Nui basada en la agricultura que colaboraba con la ecología de la isla. No iba en contra de ella, como sugirió Heyerdahl. Desde la deforestación de las palmeras de la isla hasta la forma del desplazamiento de los moais y el uso de las herramientas para la agricultura y no para luchar,
El trabajo de Hunt y Lippo dibuja un cuadro diferente de la vida en Rapa Nui. Pero hay un problema. Con la teoría de Heyerdahl aparentemente refutada, entonces, ¿cuál es la causa del apocalipsis que pone fin a la vida de los Rapa Nui? La respuesta a lo que destruyó esta paradisíaca isla parece ahora aún más difícil de desentrañar. Pero un reciente descubrimiento proporciona una pista proveniente de los mismos huesos de los Rapa Nui. En 1999, un equipo de especialistas en ADN del Instituto Smithsonian de Washington analizó los huesos de los esqueletos exhumados en Rapa Nui. Huesos que habían sido enterrados en los años inmediatamente posteriores a la primera visita de los europeos a la isla. Se dieron cuenta de algo muy inusual en los cuerpos enterrados allí. Y es que muchos tenían las tibias curvadas. Y esto es una señal clásica de las personas que padecen sífilis. Después analizaron el ADN de los huesos, lo que confirmó que, en efecto, aquellas personas tenían sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Salen pústulas alrededor de la boca y de los genitales, pero sus daños son mucho más profundos y al final mata. ¿Pero de dónde provino la enfermedad? Una teoría es que los marineros europeos llevaron la enfermedad con ellos en el siglo XVIII, después de que Roggeveen pusiera la isla de Rapa Nui en el mapa de los exploradores. Los barcos se detenían en Rapa Nui para aprovisionarse de agua. Comenzaron a comerciar con alimentos y también negociaban con el sexo. Estas visitas de los exploradores europeos en el siglo XVIII propiciaron la transmisión de enfermedades, incluidas las de transmisión sexual. Cuando Jacob Roggeveen llegó a la isla en 1722, se encontró con un paraíso terrenal. Pero tan solo 50 años después, el capitán Cook encontró un pueblo enfermo y en decadencia. Desde que los primeros europeos visitaron la isla hasta la llegada de James Cook, se produjo un declive. ¿Podría ser la causa el hecho de que habían contraído la sífilis y se estaba extendiendo entre toda la población? Si la sífilis es la razón más probable del declive habido entre 1722 y 1774, esto aún deja una gran duda. ¿Qué pasó con los Rapa Nui tras la partida de Cook en 1774? ¿Qué es lo que causó el apocalipsis definitivo de los Rapa Nui a finales del siglo XIX? El doctor Gregory Cushman cree que puede haber una pista en los escritos de una mujer británica que llegó a Rapa Nui décadas antes que Heyerdahl. Catherine Routledge fue una de las primeras etnólogas. Recopiló historias orales que escuchó de los ancianos a principios del siglo XX. Catherine Routledge y su esposo William pasaron un año navegando hacia Rapa Nui y arribaron en marzo de 1914. Su objetivo era realizar la primera prospección arqueológica de la isla. Pero cuando llegaron, solo encontraron a unos pocos Rapa Nui luchando por la supervivencia, y ella se mostró decidida a recoger sus historias antes de que se extinguiesen. Catherine llevó a cabo entrevistas y escuchó historias sobre cómo los Rapa Nui sufrieron luchas entre clanes y periodos de sequía. Pero para Cushman hay una historia que destaca, basándose en los últimos análisis históricos. Y tiene su origen en un cataclismo lejano que comenzó en el año 1861. La Guerra Civil Americana. Esta guerra se libró fundamentalmente por la esclavitud como institución, pero también por el sistema económico de producción del algodón en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Hasta entonces, Estados Unidos era el mayor exportador mundial de algodón.
un producto que para su producción dependía de la esclavitud. Con el colapso del suministro de algodón de los Estados Unidos durante la guerra, otros productores aprovecharon la oportunidad. Particularmente los de Perú, nación costera de América del Sur. El algodón crece de forma excelente en la costa peruana y hubo un intento por parte de los propietarios de las plantaciones de hacer negocio con las exportaciones de algodón. Este intento de ganar más dinero significa una cosa: que hacen falta más esclavos. Los esclavistas peruanos comienzan a asaltar las islas del Pacífico en busca de trabajadores para las plantaciones. Las notas de Catherine Routledge y los registros portuarios peruanos muestran que capturaron grandes cantidades de Rapa Nui. En diciembre de 1862 llegaron aquellos barcos que comenzaron a capturar por la fuerza a los Rapa Nui. Según las historias que contaban los Rapa Nui, los marineros los capturaban y los ataban con cuerdas como si fueran ovejas. Los registros sugieren que unos 1.300 Rapa Nui fueron sacados de la isla en esos viajes de finales de 1862. Lo que significa que alrededor de la mitad de la población de la isla fue llevada a la fuerza a trabajar en las plantaciones de algodón. Aquellos 1.300 hombres que llegaron al Perú se encontraron con terribles condiciones de trabajo. Muchos de ellos murieron de enfermedades en las plantaciones. La disentería y la tuberculosis son las enfermedades que contraían mayoritariamente y que mataron a los isleños del Pacífico que fueron llevados a las costas del Perú. Mientras, en su tierra natal de Rapa Nui, con una población reducida a la mitad a causa de los esclavistas y debilitada por la sífilis, los Rapa Nui se hallaban en peligro mortal. Y Cushman cree saber cuál fue el último clavo de su ataúd. Varios gobiernos extranjeros se quejaron al gobierno peruano, reclamándole que acabara con aquello. El gobierno peruano tomó la decisión de reunir a los isleños del Pacífico que trabajaban a lo largo de la costa de Perú, de enviarlos de regreso a sus islas. Junto con los Rapa Nui viajaba un misionero francés, Eugenio Ego, que había sido enviado para convertir a los isleños del Pacífico a la fe católica. Eugenio Ego fue un aventurero nacido en Francia que, ya entrado en años, decidió ofrecer su vida a la Iglesia. Escribió un informe oficial, una larga carta a modo de registro de lo que vio. Eugenio Ego llegó en enero de 1864, cuando había oleadas de barcos repatriando a los trabajadores. En su barco fueron embarcados al menos 100 Rapa Nui, con la idea de que los llevaran de regreso a su isla. Estaban hacinados en aquel barco con otros 370 isleños del Pacífico. Puesto que solo se conserva el informe de Ego, no se sabe exactamente cuántos Rapa Nui realizaron el viaje de regreso desde la esclavitud a su tierra natal. Pero lo que sí se sabe es que de aquellos que hicieron el viaje de regreso en esas condiciones de hacinamiento, muchos contrajeron una enfermedad mortal, la viruela. 172 personas murieron y fueron arrojadas por la borda. Solo 15 lograron llegar a Rapa Nui. De esas 15, al menos un par de ellas habrían contraído la viruela, y está muy bien documentado que llevaron la enfermedad a la isla. No hay duda de que centenares de Rapa Nui debieron de morir a consecuencia de la viruela. Y la muerte de tantos Rapa Nui también conllevaría terribles consecuencias para los supervivientes. Acabó con la capacidad de los Rapa Nui de leer y escribir en su propio idioma, el rongo rongo.
El rongo-rongo consistía en una serie de símbolos y caracteres que se grababan en tablillas de madera. Y los eruditos creen que estas tal vez contenían las creencias y prácticas religiosas y la explicación de ciertos rituales, pero no lo sabemos, y es posible que nunca lo sepamos porque el rongo-rongo permanece sin descifrar hoy en día. Cuando Ego encontró algunas tablillas con escrituras y quiso traducirlas, parece que ninguno de los supervivientes le pudo ayudar. Una de las más trágicas consecuencias de la esclavitud de tantísimos Rapa Nui en el Perú es que entre los esclavizados y muertos estaba toda su élite, que poseía el conocimiento de las tablillas en rongo-rongo. Y al desaparecer, los restantes nativos de Rapa Nui ya no tenían forma de leer su propio idioma. La capacidad de leer su propio idioma acabó enterrada con sus muertos a causa de las epidemias. Los Rapa Nui se encuentran en una espiral de muerte y pronto Ego se unirá a ellos. A los pocos años de su llegada a Rapa Nui, será Ego el siguiente en sucumbir a la enfermedad. Pero en lugar de la viruela, ha contraído una enfermedad pulmonar mortal, la tuberculosis. La siguiente epidemia que arrasó Rapa Nui fue la tuberculosis. De hecho, Ego la padeció y acabó muriendo de ella. Eugenio Ego muere en 1868. Su muerte es una de entre las miles que tuvieron lugar en la isla a consecuencia de las epidemias. Para los Rapa Nui, para su forma de vida, para toda su civilización, las distintas enfermedades transmitidas por los extranjeros resultaron fatales. De una población de alrededor de 4.000 personas cuando llegó Roggeveen en 1722, la decadencia del pueblo Rapa Nui se inició con la llegada de la primera enfermedad mortal, la sífilis. Después, en un lapso de tan solo 100 años, los Rapa Nui fueron raptados por esclavistas y diezmados por enfermedades mortales como la viruela y la tuberculosis, que aniquilaron el 97% de la población. Para el año 1877, solo quedaban 111 Rapa Nui con vida. Si bien hay distintas teorías y creencias que compiten por la solución al misterioso colapso de los Rapa Nui, desde las guerras internas a los esclavistas, al no poder descifrar sus escritos, es posible que nunca sepamos exactamente qué fue lo que puso de rodillas a esta nación insular. Pero la llegada de los exploradores en 1722 puso a Rapa Nui en el mapa. Y también los puso en contacto con un mundo implacable. Los factores globales, como la introducción de las enfermedades y la trata de esclavos, tuvieron consecuencias devastadoras para los isleños de Rapa Nui. La historia que hemos contado durante mucho tiempo es que los Rapa Nui plantaron la semilla de su propia destrucción, que fue un suicidio ecológico porque no sabían cuidar de su medio ambiente. Pero en realidad, lo que pensábamos era mentira. No fue un crimen ecológico lo que los mató. Los habitantes de la isla de Rapa Nui murieron como consecuencia de los visitantes. Se podría decir que el domingo de Pascua de 1722, cuando llegaron los primeros holandeses a la isla, el destino de este pueblo quedó sellado. Pero la historia de Rapa Nui no acaba ahí. Los Rapa Nui que sobrevivieron siguen luchando por su vida. A partir de aquellos 111 supervivientes, la población de Rapa Nui se ha ido recuperando. Hoy en día, en la isla viven aproximadamente 4.000 indígenas que reviven sus tradiciones tal y como las conocen.
custodiados por sus poderosos antepasados.